La primera prueba de los universos paralelos. Buenos días, amigos y amigas de Opiniones de Actualidad, y bienvenidos. Aquí tenemos un tema muy importante, además de muy interesante y misterioso. ¿Cuántas veces se ha hablado de los universos paralelos, ¿no? En documentales, incluso en algunas películas. Ahora vamos a explicar primero el origen o la teoría de los multiversos, es decir, de los universos paralelos. Y luego comentaremos la prueba que han visto los científicos que podría ser un indicativo especial para la existencia de estos universos paralelos. En primer lugar, vamos a explicar qué es un multiverso. En multiverso, cuando hablamos de multiverso, es importante destacar que podrían haber realidades alternativas o mundos, tierras alternativas a la nuestra, y que en esas tierras o esos mundos están sucediendo cosas diferentes a las que están sucediendo aquí. Las posibilidades son infinitas, pero vamos a adentrarnos más en el tema. La idea de que estamos solos en este universo tiene diferentes interpretaciones, ya que poco sabemos de lo que está fuera de la Tierra. Y, si acaso este universo no fuera el único, ¿qué sucedería entonces? Justo eso es lo que trata de averiguar la teoría del multiverso, que mediante postulados basados en la física, matemáticas y astronomía, es decir, de tres estudios, de tres ciencias a la vez y en conjunción, plantea la posible existencia de universos paralelos o incluso escondidos. La idea de que encontremos universos que coexisten entre sí parece de ciencia ficción, pero científicos trabajan día sí día también en definir no solo si hay multiversos, sino cómo son y de qué forma existen o se realizan entre sí, o se van alimentando entre sí. La definición de multiverso es tiene varias facetas, ¿no? Pero vamos a destacar una que es de Nima Arkani Hamed, una de las físicas teóricas más reputadas de estos tiempos, y que trató de definir la idea de este multiverso, gracias al cofre de conocimiento que se abrió a los resultados de los experimentos realizados con el colisionador de hadrones, el famoso. Gracias a este tremendo logro científico que probó la validez del bosón de Higgs, es decir, la célula esta que se decía de Dios, ¿no? Lo que había hecho que todo se produjera, se consiguió entender cómo las partículas elementales formaban masa, y esa masa podía transformarse casi en cualquier cosa, incluyendo galaxias y teóricamente universos propios. La física teórica finalmente lograba resultados prácticos importantísimos a la hora de afianzar una idea o una teoría que podían aplicarse a entender o aceptar la existencia de multiversos, también conocidos como universos paralelos, que podrían convivir no solo en diferentes lugares, sino que también tiempos, materias y dimensiones, entre otras posibilidades, es decir, diferentes dimensiones. Es bestial, es interesantísimo este tema. Las teorías que explican el multiverso son las siguientes. Los universos infinitos. Si bien no es posible definir cómo son o dónde se ubican, por la obsoleta tecnología que tenemos, es increíble, ¿no? Con el pedazo de tecnología que tenemos hoy en día, pero aún así sigue siendo obsoleta o sigue siendo no alcanzable para nosotros. Los científicos creen que se expanden los universos en forma infinita y en un espacio y tiempo continuo y comienzan a repetirse. Una vez finalizado el proceso, va en bucle y se vuelve a repetir. Si los universos son infinitos y están presentes en diferentes planos, sería posible que uno se replique en otro. Esto sería los universos infinitos. Los universos burbuja, curioso nombre que se le pone a este tipo de teoría. Un universo es capaz de expandirse inflándose tal como si fuese una burbuja. Estos universos burbuja pueden coexistir e incluso formar otras burbujas dentro
dentro de ellos? Interesante, ¿verdad? Y misterioso. Los universos paralelos, la tercera teoría. Esto nace de la idea de la existencia de varias dimensiones que coexisten en un momento dado, una sobre otra, sin que nos demos cuenta, existiendo de forma paralela. Incluso estos universos paralelos podrían tener más de las 3 dimensiones que conocemos. Unos hablan de 5, otros hablan de 7. Universos hijos. Esta teoría implica que un universo podría tener varias copias del mismo, en los que las cosas ocurren de forma diferente con su propia realidad. Lo que existe en uno podría existir en el otro y desarrollarse de forma diferente. También es un lazo conductor de los universos paralelos. Los universos matemáticos. Mucho más complicada esta teoría, pero vamos a tratar de explicarla. Si se toman las matemáticas como una ciencia exacta, es decir, 2 más 2, 4, y capaz de definir realidades, ya no solo el tema numérico, lo que observamos de los universos son formas imperfectas de algo que tiene un marco perfecto y exacto de acuerdo a su estructura matemática. Cada una de esas estructuras que forman un universo funcionan de forma separada y, más importante, libre de todos los prejuicios y errores que impone el pensar humano, por lo que podrían funcionar incluso si no hay vida. Espectacular teoría. Teorías sobre los universos paralelos y los multiversos son muy importantes para poder desarrollar algún tipo de ciencia que pueda llevarnos al resultado final. También hay que pensarlo de manera abierta, es decir, tener una mente abierta para poder discernir si esto sería posible algún día, el descubrimiento me refiero. Y aquí quiero haceros una pregunta para que me contestéis en los comentarios. ¿Creéis en la existencia de múltiples universos? Y si creéis, ¿en cuál de las teorías os sustentaríais? Es decir, ¿cuál de las teorías apoyaríais y por qué? Argumentándolo, por supuesto. Ahora pasaremos a la segunda parte del vídeo y vamos a ver la prueba de que puede haber universos paralelos o multiversos en nuestro universo. La siguiente noticia, datada de día de hoy, 19 de mayo de 2017, es la siguiente. Igual podría ser histórica, por supuesto. Científicos revelan lo que sería la primera prueba de la existencia de universos paralelos. Tras estudiar la zona del universo conocida como punto frío, por los científicos astrónomos, un grupo de astrónomos presupone que nuestro mundo podría ser un multiverso, contener una cantidad infinita de realidades alternativas, es decir, universo paralelo. Esa sería o universo hijo dentro de universo paralelo, es decir, las teorías, una mezcla de las dos teorías que hemos dicho anteriormente. Científicos de la Universidad de Durham han aportado una nueva evidencia que hablaría a favor de la existencia de universos paralelos. En el marco de un estudio sobre la zona del espacio llamada punto frío, detectada por primera vez por un satélite de la NASA en 2004, hace 13 años, los investigadores defienden una nueva versión sobre su origen. La comunidad científica suele explicar la diferencia de temperaturas de este punto frío del espacio con su entorno de alrededor de 0,00015 grados Celsius. Es decir, imaginaos el detalle analítico que tienen que tener los científicos o los astrónomos en estos tipos de temas, ¿no? Por el número inferior de galaxias que contiene, hasta 10.000 menos que otras regiones del espacio. Esa zona en particular, esa zona fría del espacio, lo podéis ver aquí en gamas de colores y cómo está aumentado. La zona del espacio más fría, es la más fría que se ha detectado hasta ahora, tiene 10.000 galaxias menos. Es un punto demasiado diferente a los demás, cuando el universo, por supuesto, tiene sus diferencias, pero el universo siempre tiene una simetría acorde con lo que se refiere a las galaxias o al
funcionamiento del mismo. Sin embargo, los autores del estudio presuponen que este punto frío habría podido formarse como resultado de una colisión entre los universos. Uno de los coautores del estudio, Tom Shanks, profesor y astrónomo de la Universidad de Durham, subraya que no se puede descartar por completo que el fenómeno del punto frío haya sido causado por una fluctuación improbable que explica por el modelo estándar de la física de partículas. Una situación muy complicada para las personas como yo o como vosotros de entender. Pero vamos más allá. Esto es lo que dice el profesor Tom Shanks, profesor y astrónomo, literalmente. Por si esa no fuera la respuesta, entonces hay más explicaciones exóticas. La más emocionante de ellas es que la diferencia de temperaturas fue causada por una colisión entre nuestro universo y otra burbuja de universo. Es decir, en la foto, como estáis viendo ahora mismo, el universo, los astrónomos y los profesores tan prestigiosos como como el señor Shanks, hacen del universo una burbuja, porque en el estudio que se ha hecho del universo durante tantos y tantos años, se ha visto como si formara una especie de burbuja. No es una burbuja redonda totalmente, pero sí que tiene una esencia redonda, como una burbuja. Por eso se empieza a hablar de la burbuja que ha tocado nuestro universo. Si el análisis sucesivo y más detallado de los datos de la radiación de fondo de microondas, CMB, confirma que eso fue lo que pasó en el caso del punto frío, eso sería la primera evidencia del multiverso. Miles de millones de otros universos como el nuestro podrían existir, burbujas en un vacío, negro totalmente, que deambulan por el propio vacío, valga la redundancia. Los resultados del estudio han sido publicados en la revista de la Real Sociedad Astronómica de Reino Unido. Si tales conjeturas científicas resultaran ser ciertas, eso podría significar que la teoría del multiverso es correcta y el cosmos tiene una cantidad infinita de universos paralelos con un número de realidades alternativas también ilimitado. ¿Quiénes o cómo seríamos en estas otras realidades paralelas? Podéis también poner vuestras teorías y comentarios, también poner bromas, por supuesto, porque a mí lo único que se me ocurren con este tipo de cosas, si se hicieran realidad, son bromas. Ahora, para la última parte del vídeo, vamos a deciros un caso especial de posible universo paralelo que tuvo lugar hace unos cuantos años. Vamos allá, seguro que os va a resultar interesante. En esta última parte del vídeo vais a ver algo especial, algo que fue muy misterioso y que puede ser una de las pruebas más influyentes a la hora de saber que hay multiversos o universos paralelos. El misterioso caso del hombre de Tauret. Supongo que algunos de vosotros ya habréis oído, si frecuentáis canales del mismo tipo que Opiniones Actualidad, que damos de todo un poco, y también de misterio. Habréis oído el caso del hombre de Tauret, un caso especial. Vamos a ver. El hombre de Tauret, a veces también denominado como el misterio de Tauret o el hombre sin patria, es el caso de un hombre que llegó cierto día a un aeropuerto japonés procedente de un misterioso país llamado Tauret. Mucha gente ha confirmado que la historia es real, por lo que la cuestión crucial del caso está en Tauret. Se observará fácilmente que no existe país alguno con ese nombre, ni en la actualidad ni en la época en la que supuestamente tuvo lugar este incidente, en los años 50. La historia acaba con la desaparición definitiva del hombre un día después de su llegada a Japón. Por otro lado, todos sus documentos personales, como su pasaporte y carnet de conducir, también desaparecieron, lo que convierte a esta historia en un caso irresoluble. Solo los misteriosos las misteriosas pruebas, los misteriosos relatos de la gente que estaba cerca en ese momento. La llegada del hombre de Tauret. La historia del hombre de Tauret empieza de forma bastante concreta, según numerosas fuentes, en un caluroso día de julio de 1954. Son cientos de fuentes, sobre todo de las más altas esferas del gobierno japonés,
quienes también tomaron parte en el asunto. En este día en particular se cuenta que un hombre llegó al aeropuerto de Haneda, también conocido como Aeropuerto Internacional de Tokio. Este hombre ha sido descrito como de aspecto caucásico y con barba, aunque su lengua en un principio parecía ser el francés. Presuntamente hablaba también japonés y muchos otros idiomas. Hasta aquí, nada extraordinario. La secuencia de los hechos subsiguientes difiere dependiendo de la versión de la historia con la que nos encontremos. En una de ellas, el hombre muestra su pasaporte para que lo sellen, y el funcionario japonés de inmigración observa algo extraño. Aunque el pasaporte parece auténtico, el país al que pertenece, Tauret, resulta desconocido tanto para el funcionamiento como para el resto de sus colegas, lo que indicaría que el hombre debía ser retenido para su interrogatorio, por supuesto, para aclarar los hechos. En otra versión, el hombre menciona que es de Tauret, y cuando el funcionario de inmigración afirma no creerle, él le muestra su pasaporte. ¿Dónde se situaba Tauret? Y sobre todo, ¿qué pasaba con el pasaporte? Cuando le mostraron un mapa para saber dónde estaba Tauret, los funcionarios del aeropuerto querían saberlo. El hombre señaló la región ocupada por el Principado de Andorra, entre España y Francia, si bien parecía desconcertado por el hecho de que su país se llamara Andorra en el mapa. Ambas partes se negaron a ceder. Los funcionarios japoneses insistían en que Tauret no existía, mientras que el viajero sostenía lo contrario. El día siguiente fue trasladado a un hotel para poder tenerlo bajo custodia hasta que se solucionara el problema. El hombre se desvaneció, él y todas sus pertenencias. ¿Podemos pensar que es un universo paralelo o pensamos que es una leyenda urbana? Cientos de personas estuvieron en ese caso, sobre todo funcionarios o trabajadores del aeropuerto junto con alta esfera del gobierno japonés. No se tuvo constancia del hombre nunca más. Es increíble, pero parece que tenemos dos pruebas, una física cuántica, ¿no? O física astronómica, perdonad por si me equivoco, no soy un experto en el tema, y otra, una prueba física real, misteriosa e interesante. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y ya sabéis, no olvidéis darle al like, suscribiros y también mostrar vuestras opiniones y comentarios sobre lo que creéis sobre el tema en la caja de comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos.